Buenas, buenas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver cómo calcular columnas de hormigón armado según la normativa actual, que es la CIRSOC del 2005. Bueno, antes de arrancar el cálculo tenemos que ver algunos conceptos, algunas ideas que son necesarias y que se van a trabajar a lo largo de todo el cálculo de columnas. En primer lugar, entender que la columna es uno de los elementos más importantes, básicamente porque mantienen a toda la estructura de pie, ¿sí? Mientras que las losas, las vigas o las bases ayudan a distribuir cargas y a cubrir grandes superficies, las columnas son las únicas que permiten que nos elevemos y que nos vayamos en altura, cosa que no hacen ni las losas, ni las vigas, ni las bases, respectivamente. Entonces es necesario tener mucho cuidado al momento de calcularlas. Eso por un lado. Por otro lado, entender que las columnas son los elementos estructurales que soportan solicitaciones axiales. Que resistan solicitaciones axiales quiere decir que justo donde está su eje van a estar recibiendo una carga a lo largo de todo su eje, que puede ser de compresión o de tracción, es decir, si presionan, digamos, si van hacia su centro o si la estiran. En el caso de las columnas siempre va a ser compresión, siempre van a soportar la compresión y además puede ser que tengan que soportar la flexión dependiendo de los empujes y esfuerzos que reciba. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es cómo vamos a medir la columna, ¿sí? Es clave su altura, su luz, con la cual vamos a calcular. También es necesario entender que esta luz depende del proyecto, es una cuestión absolutamente que sale del diseño nuestro. Y que esta luz se va a medir siempre de eje de viga a eje de viga cuando la columna está en un primer piso o más arriba. O si la columna es la de planta baja, se va a medir desde el inicio de la base hasta el eje de la viga, ¿sí? Entonces, atención, fíjense que si del suelo, del solado terminado a, no sé, el cielo raso, tengo 2,60 m, a eso le tengo que restar la mitad de la altura de la viga y sumarle el paquete estructural más la otra mitad de la viga para obtener la luz real de la columna con la cual voy a estar trabajando. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que entender lo que son las estructuras de entramado, ¿sí? Las estructuras de entramado son las que se componen cuando nosotros analizamos desde una de las perspectivas todo el entramado, toda la cuadrícula que se genera entre columnas y vigas, ¿sí? Nosotros podemos mirar solamente esta cara o mirar solamente esta otra y vamos a obtener como un enrejillado que lo está produciendo, lo está generando la combinación de vigas y columnas. Como ya les dije en los anteriores videos, recordemos siempre que el hormigón es un material monolítico. Esto quiere decir que se comporta, a pesar de tener cemento, piedras, acero, se comporta como un único material. Y además, al rellenar la estructura, nosotros rellenamos por plantas completas. No hacemos una columna, esperamos que se seque, hacemos otra columna, esperamos que se seque, hacemos la siguiente viga, esperamos a que fragüe. Nosotros vamos haciendo plantas enteras. Entonces los elementos empiezan a relacionarse. Eso hace que este entramado se comporte como un pórtico donde tenemos barras de hormigón, las columnas y las vigas, y nudos rígidos que los unen. Esos nudos rígidos funcionan como si fueran empotramientos. Entender eso nos ayuda a entender después cómo se van a estar comportando estas estructuras y cómo se van a estar produciendo los momentos y las flexiones o posibles flexiones que pueda sufrir la columna que calculemos. Entendiendo eso, también tenemos que identificar los tres tipos de columnas que existen. Por un lado tenemos las columnas de centro. Las columnas de centro suelen soportar cargas directamente a lo largo de todo un eje. Esto hace que sufran principalmente la compresión, no así la flexión, generalmente.
El caso más común es una columna de centro donde tengamos toda una viga a lo largo en uno de sus ejes y en el otro también. ¿Sí? Esto sería, supongamos que tenemos el esquema ahí. Supongamos que esto es una estructurita que tenemos planteada. Básicamente, esta de acá sería esta columna de centro. También puede ser que solamente tengamos en uno de sus extremos, ¿sí? Y en uno de sus ejes, perdón, en el otro eje no. O al revés, en el eje Y y en el eje X no. Esto que tenemos graficado acá abajo es el pórtico que está generando esta columna, ¿sí? Contemplando siempre como si fuera una planta baja. Después, aparte de las columnas de centro, tenemos las columnas de borde, ¿sí? Las columnas de borde son las que tienen una viga apoyada solamente en uno de sus semi-ejes. Por ejemplo, acá tenemos la viga apoyada en la parte baja del eje Y, pero no en la parte de arriba. Esto nos va a generar este pórtico en el cual se va a estar generando un empuje. El empuje que hace esta viga hacia acá y por lo tanto vamos a tener un momento. Lo mismo puede ser si cambiamos de eje según la perspectiva que tengamos. En el otro eje, si hay viga en ambos a lo largo de todo el eje, entonces no va a haber flexión, ¿sí? Va a haber solamente compresión. Es similar a este caso de acá, ¿sí? Donde tenemos solamente la columna comprimida. Y si no existe dicha viga y solamente hay una sola apoyada, ocurre lo mismo, se considera como viga de borde, ya que no está habiendo compresión y hay un empuje que viene de un solo lado. Acá lo importante es entender cuando la columna es de borde, de centro o el último caso que nos falta, observar bien cómo es el pórtico. El último caso es la columna de esquina, ¿sí? La columna de esquina tiene justamente una viga en un semieje, otra viga en su otro semieje y lo que completa el eje no tenemos vigas apoyadas. Esto va a generar un efecto oblicuo, una flexión oblicua, ya que esta viga de acá va a empujar la columna para este lado, esta otra viga va a empujar la columna hacia la izquierda y entonces cuando se produzcan ambos empujes al mismo tiempo, se va a estar desplazando la columna en esta dirección, en la dirección oblicua. Esto es súper importante porque identificar en qué tipo de columna nos encontramos nos va a cambiar el análisis que nosotros tengamos que hacer, ¿sí? Fíjense, para repasar brevemente, que en las columnas de esquina vamos a tener flexión oblicua, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a tener un momento en uno de sus ejes, un momento en el otro de sus ejes y ambos momentos se van a combinar. En las columnas de borde vamos a tener sobre uno de sus ejes el comportamiento como si fuera de compresión, mientras que en la parte donde está apoyada una sola viga vamos a estar teniendo momentos, vamos a estar teniendo flexión y esa es la que vamos a tener que estar analizando. Y por último, en las columnas de centro generalmente vamos a tener únicamente compresión, entonces va a ser más sencillo su cálculo. Lo último que tenemos que ver antes de iniciar ya con los cálculos es entender lo que es el efecto de pandeo. El efecto de pandeo se produce por pequeñas desviaciones, como está aclarado acá. Nosotros tenemos una carga que se produce en el eje de la columna, pero esta carga se va desplazando brevemente hacia la izquierda. Y este desplazamiento me va generando una curvatura, que es esto que tenemos representado acá con línea punteada. Esa curvatura nos va a estar dando una desviación de la barra en su totalidad y a eso le vamos a estar llamando el efecto del pandeo, que es similar a un momento flector o un momento flexor. ¿A qué va a ser igual ese momento? A la compresión, a la fuerza que se está produciendo en el eje, por la desviación que va a estar habiendo, ¿sí? Y acá lo más importante de todo esto es entender siempre que a mayor esbeltez de un elemento, mayor riesgo hay de que se produzca el pandeo, ¿sí? Básicamente, piénsenlo de esta manera. Agarren una regla que sea del mismo material, que tenga en lo posible el mismo espesor. Una regla que tenga 20 centímetros y una regla que tenga 30 o 40 centímetros.
Si ustedes ubican las reglas de forma vertical y presionan levemente, ambas reglas, van a ver que la regla más larga se va a curvar mucho más que la regla más corta. A pesar de ser el mismo material, de tener el mismo espesor, ¿sí? ¿Por qué? Porque está siendo más alta. Entonces, a mayor altura y al mayor delgadez, vamos a denominarle, más riesgo hay de que se produzca el pandeo. Bueno, visto todos estos conceptos, un poco de forma breve también, ya vamos a proceder al cálculo. Antes de revisar los pasos de forma minuciosa, vamos a ver el diagrama de flujo, ¿sí? Para anticipar con lo que nos vamos a encontrar. Los pasos básicamente van a ser realizar un análisis de cargas, es decir, ver cuál es esa carga, esa compresión, como estábamos viendo, que va a recibir la columna, de dónde viene esa carga, una mayoración de la carga, a partir de eso un predimensionado de la sección, del área de la sección, y con ese predimensionado vamos a hacer el análisis de momentos, ver qué pasa con los momentos, si la columna es de borde o la columna es de esquina. Luego vamos a analizar su esbeltez, ¿sí? Este lambda de acá es la esbeltez. Vamos a analizar si la esbeltez cumple y verifica o no. Si la esbeltez verifica, vamos a estar hablando de columna corta y vamos a poder hacer el cálculo de forma rápida. Si la esbeltez no verifica, estamos hablando de una columna que es esbelta y por lo tanto vamos a tener que hacer un par de cálculos más donde vamos a calcular el módulo de Young, la carga crítica y a partir de eso calcular un momento de segundo orden. Y con ese momento de segundo orden vamos a realizar recién el cálculo de la columna. Si la columna es de esquina, en cualquiera de los dos casos, sea corta o sea esbelta, vamos a tener que realizar lo que se denomina un método de Bresler. En todos los casos, el último paso es el cálculo de los estribos. El cálculo de los estribos se hace exactamente igual, sean columnas centrales, columnas de borde, columnas de esquina. El cálculo de los estribos va a ser el mismo en todos los casos. Visto de forma breve este diagrama de flujo, vamos ahora sí a revisar el paso a paso de cada uno de estos cuadraditos. Bueno, en primer lugar, análisis de carga. La columna va a tener una carga permanente, ¿sí? La carga que va a estar recibiendo, esa compresión que va a soportar, que va a venir de todas las vigas que esté soportando y las posibles columnas que tenga encima, ¿sí? Entonces, si yo estoy calculando, supongamos, no lo sé, esta columna de acá, esta columna solamente va a estar recibiendo la carga de esta viga y la carga de esta viga. Si yo tengo una columna que termina ahí y no tiene otra viga en ningún otro lado, esta columna va a estar recibiendo solamente la descarga de esta viga, ¿sí? Ahora, yo estoy acá donde se ve este análisis en esta columna y yo esta columna va a estar recibiendo la carga de esta viga, la carga de esta otra viga, la carga de esta viga que tenemos acá que no se ve acá en el gráfico para que no se superponga, y una columna más que tenemos arriba. Entonces, la carga permanente que va a recibir la columna va a ser la suma de todos estos elementos, ¿sí? Las reacciones de todas las vigas, las cargas puntuales de las columnas que vengan de las plantas superiores. Y además vamos a considerar un 5% extra que va a ser como una contemplación por el peso propio que va a tener la columna que nosotros por ahora desconocemos, ¿sí? Es una contemplación por las dudas. Entonces, haciendo 1,05, acá estamos contemplando este 5%, por la suma de las cargas, de las reacciones y las cargas puntuales, vamos a obtener la carga permanente de la columna. Si a esa carga la mayoramos multiplicando por 1,4, vamos a estar obteniendo la carga última con la cual vamos a hacer todos nuestros análisis. A continuación vamos a predimensionar. El predimensionado del área de la sección de la columna se hace con esta fórmula de acá, con este choclazo, donde tenemos la carga última, la que mayoramos recién, dividido un par de coeficientes de seguridad. Estos coeficientes van a depender del tipo de armadura secundaria que tengamos, del tipo de hormigón, del tipo de acero y demás.
del tipo de cuantía geométrica, es decir, el espacio que va a ocupar el acero dentro del hormigón, etc. Esta es la fórmula larga. Ahora, si nosotros contemplamos una cuantía de un 1% para este valor de acá, según el tipo de hormigón con el que trabajemos, podemos despejar y obtener los datos para las fórmulas más sencillas. Básicamente, para saber cuál es el área de la sección de la columna, si trabajamos con H20 vamos a hacer 0,91 por la carga última. Si trabajamos con H25 vamos a hacer 0,76 por la carga última. Y si trabajamos con H30 vamos a hacer 0,65 por la carga última, ¿sí? Recuerden que H20 se utiliza para viviendas, H25 para edificios. Con el área de la columna voy a proceder a calcular los lados, ¿sí? Recuerden que la sección, cuando hablamos del área de la columna, estamos hablando del área de la sección. La sección es como si yo agarrara una columna, la cortara y la viera desde arriba, ¿sí? Sería este cuadradito o un rectángulo si fuera rectangular. El lado lo voy a obtener haciendo, si es una columna cuadrada, los dos lados van a ser exactamente iguales y lo único que tengo que hacer es la raíz cuadrada del área que calculamos recién. Por reglamentación, el lado mínimo tiene que ser 20 centímetros. Entonces, ¿qué pasa si yo hago, no sé, AG me dio 81 centímetros cuadrados? Y yo hago la raíz del área, esto me va a dar 9 centímetros, ¿sí? Entonces, el lado mínimo es de 20. Entonces voy a adoptar un lado de 20 centímetros. Si es cuadrada, el otro va a ser de 20. Como es el mínimo, ¿sí? Fíjense que tengo que adoptar el mínimo, conviene que la columna sea cuadrada. ¿En qué casos no conviene que sea cuadrada? En casos que lo requiera el diseño. En casos que, no sé, mi muro sea de 20 centímetros y mi columna me está dando de 30 por 30 y quizás me convenga que la columna sea de 20 por 35. Es decir, hacer que sea rectangular para poder ocultarla y que no me moleste en el proyecto, en el diseño que estoy haciendo. Si no me molesta, siempre lo mejor y el mejor consejo que les voy a dar jamás es que la columna sea cuadrada dentro de lo posible. Para facilitar los cálculos, simplemente. Si yo quiero que la columna sea rectangular, adopto uno de los dos lados. Puede ser 20 centímetros, que es el mínimo, o puede ser más. Puede ser 25, 23, 22,5 o el lado que ustedes quieran. Y el lado faltante lo voy a calcular haciendo el lado adoptado dividido el área. ¿Sí? Como último pasito extra que les agrego, porque es un dato que después tenemos que utilizar para hacer otros cálculos, una vez que adoptamos los lados, calculamos cuál es el área que nos queda de la sección, haciendo lado por lado, simplemente, ¿sí? Ni más ni menos. Es un dato, el del área adoptada, que nos va a servir más adelante. Y si ya lo dejamos calculado, nos ahorramos pasos en el futuro. Una vez realizado el predimensionado, pasamos al análisis de solicitaciones, ¿sí? Recuerden que si la columna es de centro, solamente va a estar sufriendo la compresión, por lo tanto nos alcanza con saber la carga. Si la columna es de borde, como la que tenemos acá en el extremo, va a estar produciéndose un momento. Si la columna es de esquina, se va a estar produciendo un momento en ambos ejes, generando un momento oblicuo. ¿Cómo vamos a hacer el análisis de solicitaciones? De una de dos maneras. Se puede hacer de forma manual, analizando el pórtico con un método muy similar al método de Cross, que se los voy a explicar a continuación. Y también se puede hacer utilizando FTools. ¿Sí? FTools es un programa, un software de uso gratuito que tienen habilitado para computadoras y que tienen un video ya en YouTube explicando cómo utilizarlo. En ese video tienen de ejemplo este análisis que sería el cálculo manual, que nosotros ahora vamos a repasar, ¿sí? Bueno, en lo que es el cálculo de solicitaciones, primero vamos a hacer un breve análisis preliminar. ¿Cuál es ese análisis preliminar? Identificar la columna que vamos a estar calculando, ¿sí? Y analizar el pórtico sobre el cual se va a estar conformando esta columna. Supongamos que yo quiero calcular la columna de planta baja, esta que está pintada de color verde.
Esta columna de borde, sería esta que tenemos acá, está conformando un pórtico con esta viga y con esta otra columna, con la de planta alta. Fíjense que esta columna, hacer una columna de borde, tiene acá una viga continua, ¿sí? En uno de sus ejes. Esa viga no me interesa. ¿Por qué? Porque de un lado la empuja para la derecha, del otro lado la empuja para la izquierda y estos dos empujes se anulan. Entonces no me están produciendo nada. Sin embargo, esta otra viga de acá la está empujando hacia afuera. Y ese empuje que produce no lo retiene nada. Y ahí es donde se estaría produciendo el momento, que es el que nosotros vamos a calcular. Por eso yo el pórtico lo voy a analizar viendo qué pasa desde acá, desde esta perspectiva. Como si yo me parara acá y mirara lo que está pasando ahí. Y eso es lo que yo estoy representando acá, en este corte, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa es exclusivamente el pórtico de 3 barras. ¿Cuáles son esas 3 barras? La columna de planta baja, la columna de planta alta y la viga. De todo esto, a mí me interesa saber, en primer lugar, las dimensiones que van a tener cada una de estas barras. Las dimensiones son ancho por altura por largo en el caso de la viga, ancho por alto en el caso de las columnas. Por eso al principio de todo, vuelvo un poquito más atrás por las dudas, al principio de todo les expliqué cómo se medía la luz, cómo se medía la longitud de las columnas. Entonces, a mí me interesa saber la longitud de las columnas, la longitud de la viga y lado por lado de cada sección. ¿Qué más me interesa saber? Me interesa saber cuál es la carga de servicio que va a estar soportando la viga. Por eso es importante siempre ir calculando la estructura de arriba hacia abajo en el orden de los elementos, losas, vigas, columnas y bases. Bueno, le vamos a llamar barra 1 a la que a nosotros nos interesa, barra 2 a la viga, barra 3 a la columna de arriba y nudo A al nudo en el cual se va a estar produciendo este momento. A continuación vamos a analizar las rigideces, es decir, qué tan rígida va a ser cada una de las barras. Para analizar las rigideces vamos a necesitar saber el momento de inercia de cada pieza, el coeficiente de articulación, ¿sí? Esto también es un dato, el coeficiente de articulación se va a obtener a partir del pórtico. Fíjense que acá, como la columna es la de planta baja y acá abajo está la base, abajo está articulada, mientras que la viga, como continúa para acá la viga, está empotrada y la columna, como continúa hacia arriba, también se considera empotrada. ¿Qué pasa si la columna acá arriba no continúa y hay una viga y ya? Porque es una vivienda de 2 plantas. También se va a estar considerando empotrada, porque básicamente esta viga la va a estar sosteniendo, le va a estar impidiendo que se produzca ese giro. Bueno, el momento de inercia se obtiene con esta formulita, haciendo lado, base por altura al cubo dividido 12, en el caso de las vigas. En el caso de las columnas, va a ser el lado en el cual se está produciendo el empuje por el lado contrario elevado al cubo dividido 12. Si las columnas son cuadradas, lado a la cuarta, esto cuando es cuadrada, lado a la cuarta dividido 12. Con el momento de inercia, con el coeficiente de articulación y con la luz de cada barra, además ahí no me sale este valor de acá, no me sale el nombre, disculpen. Vamos a obtener la rigidez de cada barra. Veamos cómo se hace, ¿sí? Yo estoy en la columna de planta baja. Fíjense que la columna de planta baja tiene 25 por 35. Lo que yo voy a llamar B, base, son los 35, porque es desde donde se está empujando. Es como si yo estuviera analizando esto desde acá, ¿sí? Como si yo estuviera parado acá. Entonces, como estoy parado ahí, esa es mi base y el otro es mi altura. Base por altura al cubo sobre 12 me va a dar el momento de inercia. La articulación es 3, el coeficiente de articulación es 3, porque la columna está articulada a la base y está empotrada hacia arriba en el nudo A.
Y la luz es 500 centímetros. 5 metros, 500 centímetros. ¿Sí? Lo tengo que poner todo en centímetros. Bueno, en el caso de la viga, es literal, ahí sí es como la veo, base por altura elevado al cubo sobre 12. Mismo procedimiento, mismo análisis. La columna de planta alta, yo el empuje lo estoy haciendo desde acá, entonces mi base es 25, mi altura es 20. 25 por 20 al cubo sobre 12 me da el momento de inercia. El coeficiente de articulación es 4, ¿sí? Fíjense eso, igual que en la viga. ¿Por qué? Porque está empotrada en el nudo A y está empotrada arriba. La viga está empotrada en el nudo A y está empotrada hacia la derecha. Por eso el coeficiente de articulación es 4. Y este valor, que no me sale el nombre todavía, no hace falta que lo contemple porque después se va a anular. Entonces lo sostenemos ahí y ya lo ignoramos, ¿sí? Bueno, con eso lo que vamos a obtener es la rigidez que tiene cada barra. La columna de planta baja tiene una rigidez de 273,44 kN. La viga tiene una rigidez de 800 y la columna del primer piso tiene una rigidez de 222,22. ¿Sí? Fíjense que el ejemplo va siguiendo los colorcitos que pusimos al principio. Con la rigidez de cada barra determinamos la rigidez total del sistema, sumando todos los datos, todos los valores, ¿sí? Es decir, si yo quiero saber la rigidez total del sistema, voy a hacer 273,44 más 800 más 222,22. Y después el coeficiente de repartición. Este es el dato que nosotros necesitamos para saber cómo se va a estar repartiendo ese momento que se va a producir. Para ese coeficiente, lo que vamos a hacer simplemente es la rigidez de cada barra dividida la rigidez total. ¿Sí? Para la barra 1 voy a tomar la rigidez de la barra 1 dividido la rigidez total. Para la barra 2 voy a tomar la rigidez 2 dividido la barra total, etc. ¿Cómo sé si está bien el cálculo este que estoy haciendo acá? Sumando. Si yo sumo todos los coeficientes, me tiene que dar 1. ¿Sí? Fíjense acá que tenemos en el ejemplo. Calculo la rigidez total sumando, como les dije recién, 273,44 más 222,22 más 800 me da 1295,66. La rigidez de la barra 1 me da haciendo 273,44 dividido 1295,66. Eso me da 0,21. La barra 2 me da 0,62 y la barra 3 me da 0,17. Acuérdense que la barra 1 es la columna de planta baja, la barra 2 es la viga y la barra 3 es la columna del primer piso. Si yo sumo estos tres valores, fíjense que me da 1, por lo tanto me está verificando. Si no me verifica, quiere decir que en alguno de los tres hice mal un redondeo. Simplemente es eso, ¿sí? Si me da 0,9, quiere decir que hay uno que lo redondeé de menos y le tenía que sumar un poquito más. Si me da 1,1, quiere decir que hay uno que redondeé de más y tenía que redondear de menos. Lo corrigen y siempre tendrían que llegar a 1. Siempre. Bueno, sabiendo cuál es el coeficiente de repartición, procedemos al cálculo de momentos. Para calcular los momentos, primero vamos a ver cuál es el momento de empotramiento inicial. El momento de empotramiento inicial lo va a estar produciendo la viga, por eso teníamos que saber cuál era el W de la viga, ¿sí? ¿Cómo lo voy a calcular? El momento inicial va a ser este de acá, el que me va a estar produciendo. Lo voy a calcular haciendo la carga de servicio por la luz de la viga elevado al cuadrado sobre 12. Eso me va a dar el momento de empotramiento inicial. Y a continuación, para saber ese momento, cuánto se distribuye para cada columna, para cada barra, perdón, simplemente lo voy a multiplicar por el coeficiente de repartición, ¿sí? Fíjense que este momento, al ser negativo, me va a estar girando así, ¿sí? En sentido antihorario. Entonces cada barra tiene que contrarrestarlo. Para contrarrestarlo, cada barra tiene que girar en sentido contrario. Si viene para la izquierda, la de abajo tiene que ir para la derecha. Si va... Bueno, me voy a hacer bola explicándoselos por izquierda y derecha. Si va en sentido antihorario por ser negativo, todos los demás momentos van en sentido horario, ¿sí? Fíjense que van todos en sentido horario para poder anularlo. En la barra 2, que es la viga, acuérdense, le resto el momento inicial.
porque justamente lo está produciendo la misma viga. Entonces, si yo no se lo restara, lo estaría contemplando dos veces. De esa manera yo voy a saber cuál es el momento que recibe cada una, ¿sí? Fíjense, acá continuamos con el ejemplo. El coeficiente de repartición por el momento inicial, que es 53,33. El coeficiente de repartición por 53,33 menos 53,33, porque es esa viga. Y el último momento, el último coeficiente de repartición por 53,33. ¿Cómo sé si está bien? ¿Cómo puedo verificar como última revisión? Básicamente voy a sumar la barra 1 y la barra 3 y tiene que ser igual al opuesto del momento 2. Es decir, si yo hago M1 más M3, tiene que ser igual a menos M2. Esta es la verificación que estoy haciendo acá. ¿Hay otra manera de verificar? Sí. Hago M1A más M2A más M3A, me tiene que dar 0. Porque se anulan los momentos y el sistema está en equilibrio estático. Son dos verificaciones posibles, ambas tendrían que cumplirse. Habiendo hecho eso, hacemos el diagrama de momentos, ¿sí? El diagrama de momentos se compone a partir de esos resultados obtenidos recientemente. ¿Por qué es importante el diagrama de momentos? Porque en algunas barras, las que están empotradas, va a haber una retroalimentación de los momentos que se produzcan. Básicamente, la columna de abajo, al estar articulada, que esté articulada quiere decir que se permite el movimiento. Cuando yo empuje acá arriba, este empuje va a estar ocurriendo arriba y acá abajo no va a pasar nada, como si tuviera una bisagra. Pero la barra de arriba, la columna de arriba, al producirse este empuje acá abajo, al irse hacia la derecha, como no está articulada, se mueve toda la barra, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen una regla, un lápiz, lo empujan de acá abajo, lo sostienen por acá, lo empujan de acá abajo y el lápiz se va a mover un poquito arriba, ¿sí? Eso es lo que va a estar pasando. ¿Cuánto se va a mover? Un 50% de lo que me haya dado. Entonces, si a mí acá me dio 9,07, entonces yo eso lo multiplico por 0,5 y me va a dar el resultado de acá arriba, que es 4,535. Este momento de acá arriba. Bueno, de esa manera yo ya voy a obtener el diagrama y con el diagrama voy a poder continuar con el cálculo. ¿Qué pasa? Simplemente breve ya. ¿Qué pasa si la columna que yo estoy calculando, que estoy analizando, es esta de acá arriba? Sí, me salió re feo el círculo, pero es esta de acá arriba. Esta columna de acá arriba está recibiendo un empuje que viene de esta viga, pero también tiene otra viga acá que va a estar haciendo otro empuje. Bueno, hay dos opciones. Una opción es analizar el sistema tal cual acaba de quedar dibujado, como si fuera una F, y le llamamos nudo A, nudo B, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4. Acá tenemos un W, acá tenemos otro W. Bueno, y hacemos el procedimiento que hicimos recién, intensificado básicamente, porque le estamos agregando más barras. Y con eso hago todo el análisis, ¿sí? La rigidez del sistema entre la barra 3 con el punto B, con el nudo B, y la barra 4 con el nudo B, la rigidez del sistema entre el nudo 1A, 2A y 3A, y así voy analizando todo. Es un rechoclazo. Esa es una opción. La otra opción, a mi criterio más amistosa, es analizar, por un lado, este mismo sistema que acabamos de analizar, y por otro lado, el sistema que se compone con la columna arriba y la viga de la derecha. Es decir, analizar sistemas de 3 barras. Los sistemas de 3 barras son como el que acabamos de ver y son mucho más amigables. Eso es lo que tenemos acá. Justamente esto es lo que yo les explico en esta diapositiva antes de continuar con el cálculo. Básicamente yo, si quiero la columna del primer piso, analizo el sistema que analizamos recién. Analizo el sistema con la columna superior y la viga superior. Obtengo otro momento diferente, ¿sí? Ese momento
retroalimenta al de abajo. Y simplemente después lo que hago es sumar los resultados, ¿sí? Si acá abajo me había dado 9,01, 9,07 y me dio en el otro 4,77, sumo esos resultados y me da 13,78. Arriba, yo hice, lo multipliqué por 0,5 y me dio esto. Este es el que yo calculé, que multipliqué por 0,5 para que me dé acá abajo. Sumo estos dos, me da esto otro. Y ahí tengo los dos momentos que yo necesito. Cuando yo tengo cuando tengo dos momentos de esta manera, le voy a llamar M2 al que sea más grande, ¿sí? 14,04 es más grande, este va a ser M2 y el de acá abajo va a ser M1. En este caso, en el que está articulado, M1 va a valer 0 porque no se está desplazando y M2 va a valer 11,30. Lo mismo con la columna que tenga, siempre voy a hacer el análisis de 3 barras, que a mi criterio es más cómodo. O, si aprenden a usar el programa, van a usar FTools. Cualquiera de las dos cosas son igual de válidas. Bueno, entonces ya obtenido el momento, los momentos, sea por el cálculo, el análisis del pórtico manual, o sea por el software FTools, vamos ya ahora sí a calcular las armaduras. Para calcular las armaduras en columnas de centro y borde, primero vamos a ver, después vamos a ver qué pasa con las columnas de esquina, que hay que usar un método distinto, como ya les anticipé anteriormente. Lo primero que vamos a hacer es analizar la esbeltez, ¿sí? La esbeltez se representa con este símbolo, que es la letra griega lambda, ¿sí? Ese de ahí. Para poder calcularla, lo que vamos a hacer siempre es un coeficiente K por la luz de la columna en centímetros, dividido 0,3 por el lado de la columna. Siempre va a ser esa cuenta. Si la columna es cuadrada, no vamos a tener inconvenientes con el valor de D. Si la columna es rectangular, siempre hay que hacer el análisis dos veces. Hay que analizar la esbeltez para ambos lados. Por eso, como les anticipé antes, lo más cómodo es que la columna sea cuadrada. El valor de K es un valor que va a depender de la articulación que tenga la columna. Y si bien nosotros por esquema podemos deducir que sea 1, 0,7 o 0,5, la realidad es que tiene que analizarse a partir de cálculos más precisos. Entonces, por seguridad conviene tomar siempre que el valor de K sea 1. Entonces, de esa manera, básicamente estamos reduciendo el cálculo a decir la luz de la columna en centímetros dividido 0,3 por el valor del lado, ¿sí? Esto de vuelta, como les acabo de explicar, para ambos lados hay que analizar. Bueno, entonces, acá lo que yo les estoy aclarando, por las dudas, por eso me quedé pensando, es el lado paralelo a la flexión. Es decir, si la columna es de borde, acá está habiendo un empuje, ¿sí? Este empuje me está generando flexión hacia allá. Veámoslo de frente, básicamente. Me está generando esto de acá, es el momento que vimos recién, ¿sí? Entonces, el lado que tengo que usar es el paralelo. Es decir, si el empuje está ocurriendo acá, tengo que usar este lado, ¿sí? Fíjense que acá justamente, en este caso, que es como una columna rectangular, se va a generar siempre cierta inclinación, va a haber esbeltez. Mientras que del otro lado, si yo empujo, va a haber menos, no, va a ser más rígida, es más robusta, ¿sí? Entonces se va a estar reduciendo la esbeltez. Sin embargo, al ser rectangular, habría que analizarlo en ambos casos. Entonces, bueno, guarda con eso. Si el diseño lo requiere, se hace rectangular y se calcula. Si el diseño no lo necesita, vayamos a columnas cuadradas. Retomando, calculamos la esbeltez con esta cuenta que les acabo de decir, considerando siempre el valor de K como si fuera 1 por seguridad, para reducir los riesgos. Después analizamos la esbeltez límite. La esbeltez límite se calcula haciendo 34 menos 12 por el momento 1 dividido el momento 2. Recuerden que el momento 1 siempre va a ser el menor.
Si hay uno de los dos que es negativo, siempre va a haber uno que es negativo. Consideramos ese signo. Entonces acá nos va a quedar 34 menos 12 por esta cuenta de acá. Recuerden que menos por menos es más. Eso nos va a dar un resultado. Si el resultado es menor que 40, la esbeltez límite va a ser 40. Si el resultado es mayor que 40, la esbeltez límite va a ser la cuenta que acabamos de analizar. Si la columna está sometida a compresión, es decir, que no es una columna de borde, es decir, que no hay momentos inicialmente, la esbeltez límite va a ser 22. ¿Sí? Se adopta explícitamente y de forma directa ese valor para la esbeltez límite. A continuación comparamos la esbeltez calculada con la esbeltez límite. Si la esbeltez comparada con la esbeltez límite es menor, entonces la columna es corta. ¿Sí? Si la esbeltez calculada es mayor a la esbeltez límite, la columna va a ser esbelta. Generalmente les va a dar columnas esbeltas. También se los anticipo. Pero bueno, si les llega a dar una columna corta, siempre es bueno, la vida les sonríe y los cálculos y los análisis van a ser más cómodos, más directos en todos los casos. Bueno, fíjense esto que les acabo de decir. Si la columna es corta, cálculo directamente. Cuando la columna es de centro, cuando está sometida únicamente a compresión, lo que calculo es la sección del acero. Esto es la sección del acero. Haciendo cuantía geométrica por área adoptada. La cuantía geométrica siempre se considera del 1%. 1% es 0,01 por el área adoptada. Y esto nos tiene que dar siempre mayor o igual que 4 centímetros cuadrados. ¿Por qué 4 centímetros cuadrados? Porque esto nos asegura la armadura mínima, que son 4 barras del 12. Si nos da mayor, adoptamos el resultado que nos esté dando. Si nos da menor, adoptamos 4 centímetros cuadrados. Y con eso vamos a la tabla 4, la misma que usamos en vigas, y buscamos ese valor. Fíjense que 4 barras del 12 nos está dando 4,52. Ese es el mínimo, siempre es el mínimo. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a poder adoptar, en principio, barras del 6, del 8 y el 10, ni menos de 4 barras. Básicamente la sección de mi columna, con toda la armadura mínima, va a ser de esta manera, ¿sí? Estas van a ser las 4 barras del 12. Como mínimo, hay que calcularlo igual, guarda con eso. Otra aclaración, supongamos que nos da mucho más de 4, me da, no sé, 6,78. 6,78 me da 6 barras. ¿Yo cómo adopto esas 6 barras? No puedo distribuirlas en esta cara. ¿Por qué? Porque la columna no está sometida a flexión. Entonces tengo que adoptar una cantidad de barras par. ¿Qué puedo hacer entonces? Puedo adoptar 4 del 12 y 4 del 8. Fíjense que 4 del 12 y 4 del 8 me da más de 6. ¿Sí? Entonces voy a poner las 4 del 12 en las puntas y las 4 del 8 en los centros. De esa manera sigo cumpliendo con este cálculo hipotético que me dio 6, por ejemplo. Es decir, puedo combinar armaduras. Siempre que la armadura mínima sea igual o mayor a 4 phi del 12, después puedo hacer combinaciones tomando los distintos valores y sumando estos valores para saber cuál es el total que estoy teniendo. ¿Qué pasa si la columna no está sometida a compresión? Es decir, tenemos una columna de borde, una columna sometida a flexo compresión. Bueno, tenemos que hacer unos calculitos extra. ¿Cuáles son esos calculitos extra? El valor de K, que lo vamos a obtener siempre con la carga mayorada dividido el área adoptada por 10. El valor de R, que va a ser el momento último. El momento último va a ser el que calculamos antes. El que nos haya dado mayor, el momento 2 sería. Dividido el área adoptada por el lado. Y todo eso multiplicado por 10. Y además un dato extra que va a ser que nos va a identificar en qué tabla vamos a buscar. Esto es el lado de la columna menos 6 centímetros sobre el lado de la columna.
Estos 6 centímetros son de recubrimiento. Yo estoy considerando 3 centímetros de recubrimiento a cada costado. Podría ser un poco más, podría ser un poco menos. Podrían ser 4 centímetros. Sí, está bien. 4 centímetros, podrían ser 8 centímetros. Va a depender de cada caso. Para mí 3 centímetros de recubrimiento está más que bien. Con esos valores voy a ir al ábaco. ¿Cuál es el ábaco? Los ábacos son estos de acá. Son estos gráficos. Son los diagramas de interacción. ¿Cómo voy a ingresar a estos ábacos? Bueno, básicamente, cuando yo acá lo que tengo es el valor del hormigón, ¿sí? Si es H20, voy a usar este que dice 20. Si es H25, más abajo van a ver que tengo uno que dice H25, este dice H25. Después tenemos el de H30 y demás. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para H20 van a ver que hay al menos 4 diagramas diferentes. ¿A cuál ingreso? Voy a ver este otro dato de acá. Ese dato de ahí es gamma. Gamma es el que yo estoy obteniendo acá. Entonces, según el hormigón y según el dato de gamma, yo voy a ir al diagrama de interacción que requiera. Y ese diagrama después lo voy a utilizar según el valor que me haya dado K. El valor de K es el eje vertical. Y el valor que me haya dado R. El valor de R es el eje horizontal. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar bien en un ejemplo cómo se visualiza eso. Bueno, yo sé que tengo un ejemplo más adelante, pero se los muestro rápido por las dudas, para que no se pierda. Según lo que me dé K, supongamos que K me va a dar... ahí no puedo borrar. Me da 6, supongamos. Y R me da 2,5. Supongamos, estoy inventando. Fíjense que acá dice 4, acá dice 8, 6 va a estar justo en el medio. Esto es el valor de K, acuérdense. Y este es el valor de R. R me da 2,5 dijimos. Acá tenemos 2, acá tenemos 3, acá va a ser 2,5. ¿Qué hago entonces? Busco el encuentro entre esos dos valores. Fíjense que me da en este punto. Ahora veo las curvas. Fíjense que esta curva de acá es 0,02. La curva que sigue es 0,03. Yo no estoy en ninguna de las dos. Entonces, puedo adoptar la curva más próxima o puedo fijarme aproximadamente a dónde me está. No estoy en el medio, estoy un poquito más allá. Entonces yo podría decir que estoy en 0,0275. ¿Sí? Porque estoy aún en lo que sería 2,75 aproximadamente. Fíjense que esto puedo redondearlo a 0,03. Por eso les dije, adopto lo que considero más conveniente. Con eso que yo estoy adoptando acá, esto que me está marcando la curvatura, es la cuantía geométrica, que es con la que voy a calcular la armadura. Repito, igual ahora más adelante tenemos un ejemplo más clarito con colores. Bueno, con esa cuantía geométrica que yo obtengo del ábaco, como les acabo de mostrar, multiplico por el área adoptada de la columna y con eso obtengo la sección de acero. Con la sección de acero voy a la tabla 4, como les había explicado antes, y en la tabla 4 adopto acá, en la tabla 4 adopto la armadura que vaya a utilizar. Como en este caso, en el que yo recurro al diagrama de interacción, la columna resiste flexo-compresión, ¿sí? Supongamos que mi columna se está acá. Acá hay una viga, acá hay otra viga. La columna se está torciendo en esta dirección, ahí es donde está habiendo el momento, ¿sí? En este caso, yo sí puedo hacer, por ejemplo, 6 barras del 12, supongamos, y poner 3 acá y 3 acá. ¿Por qué? Porque en este caso la flexión ocurre sobre esta cara. La flexión está ocurriendo acá. Entonces el acero tiene que soportar ese empuje. Yo no necesito agregar acero en estos dos costaditos porque no está habiendo ningún empuje. El empuje solamente es en esa dirección. Entonces el acero tiene que soportar esa flexión únicamente. Bueno, eso es cuando la columna es corta.
¿Qué pasa si la columna es esbelta? Si la columna es esbelta tenemos que hacer un montón más de cálculos. Porque básicamente tenemos que verificar el pandeo. Tenemos que verificar eso que se llama efecto de segundo orden. El efecto de pandeo que les expliqué antes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el momento de segundo orden mínimo. El momento de segundo orden mínimo se va a obtener haciendo la carga mayorada por 1,5 centímetros más 0,3 por el lado de la columna. Y tiene que ser menor o igual que el momento 2 que calculamos antes, con el F-Tools o a mano. Fíjense que tiene que estar en kilonewton centímetros. Nosotros lo calculamos en kilonewmetros. Entonces lo multiplicamos por 100 para poder saber cuántos kilonewton centímetros son. Y ahí voy a adoptar el que sea más grande. Si el que yo calculé antes es más grande, sigo con ese. Si es más chico, entonces me quedo con el mínimo. Porque ese va a ser el de segundo orden. A continuación voy a calcular el módulo de rigidez de Young de nuestra columna, ¿sí? Para eso vamos a necesitar tres datos, que es la elasticidad del hormigón, el S que teníamos antes en la rigidez, es eso, elasticidad del hormigón, el momento de inercia y el coeficiente de reducción. La elasticidad del hormigón va a depender, se obtiene haciendo esta cuenta, pero ya está calculada, va a depender del tipo de hormigón con el que trabajemos. Para H20 es 2102, para H25 2350, para H30 2574. El momento de inercia, si la columna es cuadrada, se puede hacer área por lado al cuadrado dividido 12. Otra forma es área al cuadrado dividido 12. Otra forma es lado a la cuarta dividido 12. Todo eso es cuando la columna es cuadrada. Cuando la columna es rectangular, tenemos que hacer, como vimos antes, el área por el lado paralelo a la flexión. Acuérdense que si mi columna es esta de acá y el empuje lo está recibiendo de acá, el lado paralelo es este. Elevado al cuadrado dividido 12. Con eso obtengo el momento de inercia. Bueno, y el coeficiente de reducción hay formas de calcularlo, pero realmente nos va a dar siempre cerca de este valor. Entonces la recomendación, tanto mía como de la profesora Cisternas, es utilizar 0,7 para el coeficiente de reducción. Con estos tres valores, el que tenemos que calcular particularmente es la inercia, los otros dos ya los obtenemos, según el hormigón que trabajemos y ya. Realizamos esta cuentita y obtenemos el módulo de rigidez de Young. ¿Sí? 0,4 por la elasticidad del hormigón por la inercia dividido 1 más el coeficiente de reducción. Con este dato calculamos la carga crítica del pandeo. La carga crítica del pandeo va a ser pi al cuadrado. Esto de acá, muchas veces me preguntan, no es ningún coeficiente, no es nada raro, es el número pi. ¿Sí? El número pi, 3,14, 15, 99, 2, etc. Eso, ¿sí? Ponen en la calculadora pi. Elevado al cuadrado por el módulo de rigidez calculado previamente. Dividido la luz en centímetros al cuadrado. Acuérdense que esto, el valor de K vamos a considerar siempre 1 por seguridad. Entonces por eso dije la luz al cuadrado. Con eso obtengo la carga crítica, que tiene que verificar siempre ser mayor o igual que 1,5 por la carga mayorada. Si se verifica, continuamos. Si no se verifica, quiere decir que la columna no cumple y hay que redimensionar. Si tenemos que redimensionar la columna, básicamente lo que nos está pidiendo es que la columna sea más grande. Puede ser rectangular, puede ser cuadrada, pero tiene que ser más grande. Y a partir de ahí arranca otra vez todo el cálculo. A continuación se calcula el factor de reducción de amplificación de momentos. Haciendo esta cuentita de acá, ¿sí? 0,6 más 0,4 por el momento 1 dividido el momento 2. Acá los momentos se consideran positivos, ambos, ¿sí? Y esto tiene que ser mayor o igual que 0,4. Si no se verifica, adopto 0,4. En columnas de centro, cuando nos dan que son esbeltas, el coeficiente de amplificación va a ser 0,6. ¿Por qué? Porque el momento acá vale 0, entonces se nos anula toda esta expresión.
Bueno, con este valor del factor de reducción y con la carga crítica, vamos a calcular la amplificación de momentos, que está representado con esta letra que es delta, la letra griega delta. Hacemos esta cuenta y tiene que dar mayor o igual que 1. Si nos da menos de 1, adoptamos 1. Y por último, multiplicamos este factor de amplificación que calculamos recién por el momento de segundo orden que estaba acá arriba. El que nos haya dado más grande de estos dos, lo multiplicamos por el coeficiente, por el factor de amplificación, y ahí obtenemos el momento amplificado. Con el momento amplificado, ahora sí podemos ir al ábaco, y acá está el ejemplito que yo les decía antes. El valor de K se obtiene exactamente igual que les expliqué cuando la columna no era esbelta, cuando la columna era corta, haciendo la carga mayorada dividido el área de la columna, todo por 10. El valor de R va a ser el momento último. En este caso el momento último es este, ¿sí? El amplificado. Dividido el área de la columna por el lado, por 10. Bueno, y el valor de gamma para ir al ábaco. Fíjense acá, a modo de ejemplo, K nos dio 13,3, R nos dio 1,8. Entonces, fíjense, si acá está 10, acá está 14, en el medio está 12, entre el 12 y el 14 está el 13, ¿sí? Aproximadamente. Acá está el 1, acá está el 2, acá está el 1,5, acá aproximadamente está el 1,8. Busco el cruce y esto me da aproximadamente una cuantía de 0,2, ¿sí? Acá era más fácil de calcular, era 0,018. Podría adoptar 0,02 sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Y al igual que antes, multiplico la cuantía por el área de la columna. Me tiene que dar mayor o igual que 4, ¿sí? Si me da menos, adopto 4. Y con eso recién adopto la armadura. Parece mucho explicado de esta manera. Si ustedes se van guiando por el diagrama de flujo, van a ver que no es para tanto, es literalmente seguir una cuenta abajo de la otra y va saliendo solo, ¿sí? No van a tener muchos inconvenientes para poder realizarlo, ¿sí? No se asusten con eso. Bueno, ¿qué pasa si la columna es de esquina? Todo esto que hicimos es para la columna de borde o la columna de centro. Para la columna de esquina vamos a utilizar lo que se denomina método de Bresler. El método de Bresler no está regulado por el SIRSOC, sino que está regulado por el ASI, ¿sí? El método consiste en realizar los siguientes pasos. En primer lugar, se va a arrancar igual que en el resto de las columnas. Vamos a hacer todo lo normal, análisis de cargas, vamos a predimensionar, vamos a calcular los momentos para el eje X y para el eje Y. Ahí tenemos que hacer 2 veces el cálculo de momentos, sea manual, sea con F-Tools, hay que calcular 2 veces. Vamos a revisar la esbeltez en ambas direcciones, ¿sí? Sobre todo si la columna es rectangular. Si se verifica todo y la columna es corta, procedemos directo al método de Bresler, que es el que les voy a explicar. Si la columna es esbelta, entonces primero vamos a hacer todo el caminito y vamos a mayorar, vamos a ver cuál es el efecto de segundo orden de ambos momentos, tanto en X como en Y. Es decir, vamos a calcular este MC para X y para Y. Y recién ahí vamos a proceder al método de Bresler. Entonces, primer paso, análisis de esbelteces o todo el caminito que les acabo de decir. Segundo paso, calcular el momento oblicuo, ¿sí? Ustedes recuerden que, fíjense, acá lo tenemos más visual. Si a mí la viga me empuja hacia acá abajo y me empuja también hacia la izquierda, entonces ambas reacciones me van a estar produciendo en diagonal. Me van a estar produciendo, moviendo, desplazando de forma oblicua. Entonces yo voy a tener el eje X, el eje Y y el eje oblicuo, el eje O. Bueno, el momento oblicuo lo voy a calcular haciendo el lado 1 de la columna, que va a ser el lado mayor, dividido el lado 2 por la suma de los momentos en X y en Y. Este que acá y este de acá. Que los calculé, se supone, de forma manual o con el dibujito. O con... Perdón. El dibujito es lo que quería hacer yo. O con el análisis de cargas. Este de acá, que se ve así, es como si yo lo viera en
corte de esta manera. Este sería MI. Lo calculé con FTools o lo calculé a mano, ¿sí? Si la columna me dio que era esbelta, entonces tanto este valor como este otro son el que voy a obtener acá, ¿sí? Uno para X, uno para Y. Bueno, de esa manera yo voy a estar sabiendo de qué manera se va a estar distribuyendo y produciendo el momento oblicuo, ¿sí? A continuación voy a predimensionar la armadura. Esta es la primera vez que vamos a predimensionar una armadura. Siempre que adoptamos armaduras fue haciendo el cálculo, dimensionándola. En el caso de las columnas de esquina, predimensionamos y después verificamos. Para predimensionar vamos a usar los ábacos, como ya sabemos hacerlo, ¿sí? Vamos a calcular K, vamos a calcular R, vamos a ver cuál es nuestro gamma para decidir cuál es la tabla. Con eso vamos a obtener la cuantía geométrica y vamos a predimensionar nuestra armadura, ¿sí? Una vez que predimensionamos, hay que verificarla. Para verificarla, vamos a ver cuál es la excentricidad relativa, ¿sí? La excentricidad es cuánto se está moviendo la carga aplicada, ¿sí? Esta es la columna. La carga idealmente estaría aplicada en el centro. Ahora, como se está moviendo la columna y se está moviendo hacia allá, entonces esta carga se va a estar moviendo también. Y esa es la excentricidad. Se va a estar moviendo un poquito horizontalmente y un poquito verticalmente. Eso es lo que vamos a calcular. Y acá se usan los momentos opuestos. Según el momento en Y, voy a obtener la excentricidad en X. Según el momento en X, voy a obtener la excentricidad en Y. ¿Sí? ¿Es confuso? ¿Es contraintuitivo? Sí. Pero de esa manera se calcula y de esa manera se obtiene. ¿Qué momento Y, qué momento X voy a usar? El que haya utilizado acá arriba. ¿Sí? El que sea después de calcular las esbeltez o el que sea original del cálculo realizado. Con esas excentricidades voy a calcular la excentricidad equivalente, haciendo este cálculo acá, fíjense. Para la excentricidad equivalente en X voy a hacer la excentricidad de X dividido el lado correspondiente al eje X. Acá es muy importante, chicos y chicas, es muy importante este gráfico con los ejes, porque es el que nos va a facilitar los análisis para evitar confusiones sobre tantas X y tantas Y. Bueno, equivalentemente con Y. Con esos dos datos y la cuantía que adoptamos acá arriba, vamos a ir a la tabla, ¿sí? Al ábaco. Supongamos que la cuantía me dio 0,02, ¿sí? Haciendo estas cuentas me dio que la excentricidad era 0,15. Entonces, fíjense, la excentricidad son estas líneas oblicuas que aparecen. Estas líneas oblicuas que no habíamos usado todavía se utilizan exclusivamente para las columnas con momento oblicuo, justamente. Entonces, a donde se cruce la línea oblicua con la cuantía adoptada, voy a marcar, ¿sí? Si a mí el eje oblicuo, haciendo esta cuenta en X y en Y, son dos cuentas diferentes, me da 0,10, uso esta línea. Me da 0,20, uso esta línea. Me da 0,30, uso esta línea. Cuando me da en el medio, tengo que buscar que sea en el centro o lo más posible, ¿sí? 0,15 justo en el centro. Bueno, es esta línea de acá. La cuantía era 0,2. Este es el punto. Y con eso voy a obtener el valor de K. ¿Sí? Voy a obtener un valor de K en X y un valor de K en Y. Son dos diferentes, ¿sí? Supongamos que esto me dio el de X y el de Y supongamos que me dio acá. ¿Sí? Un poquito más abajo, que sería aproximadamente 9, me parece. Bueno, con eso obtendría ambos valores de K. Con el valor de K dividido 10 y multiplicado por el área de la columna, voy a obtener las cargas relativas. La carga relativa de X y la carga relativa de Y. Con esas dos cargas voy a proceder a calcular la carga de compresión pura también. La carga de compresión pura se obtiene haciendo 0,85 por FC
FC es la fluencia del hormigón, ¿sí? Acuérdense que es 2 kN si trabajamos con H20, 2 kN sobre centímetro cuadrado si trabajamos con H20, 2,5 kN por centímetro cuadrado si trabajamos con H25, 3 kN sobre centímetro cuadrado si trabajamos con H30. 0,85 es el coeficiente de reducción por seguridad. Bueno, todos estos datos ya los conocemos. FI es la fluencia del acero, que es 42 kN sobre centímetro cuadrado. Todo lo demás ya lo tenemos, ya lo conocemos. Haciendo toda esta cuenta obtenemos la carga de compresión pura. Y a continuación vamos a usar la fórmula de Bressler, por eso se llama método de Bressler, que es calcular la carga nominal. La carga nominal la vamos a obtener haciendo 1 sobre 1 por la carga relativa en X más 1 sobre la carga relativa en Y menos, acá hay un menos, 1 sobre la carga de compresión pura. Y todo eso tiene que ser mayor o igual al 10% de la carga de compresión pura. Esa es la fórmula de Bressler, ¿sí? Finalmente se tiene que verificar que la resistencia, se tiene que verificar si resiste haciendo esta cuenta acá, ¿sí? El phi por la carga nominal tiene que ser mayor o igual a la carga mayorada. Si verifica, quiere decir que el método cumple, quiere decir que está todo correcto. Si no verifica, quiere decir que hay que redimensionar la columna o la armadura o ambas, ¿sí? Quiere decir que necesitamos más armadura o más sección de columna o ambas dos. Que necesitamos una columna más grande y con mayor armadura. Bueno, con eso se estaría calculando la armadura principal en columnas de esquina. Por último, tenemos el dimensionado de armadura secundaria, es decir, el cálculo de los estribos. Esto se hace igual indistintamente de que la columna sea de centro, de borde o de esquina. Tengamos en cuenta que los estribos son súper importantes para evitar roturas, tal y como se ve acá en el gráfico, ¿sí? Para evitar deformaciones, para evitar incluso parte del pandeo también. Agregamos los estribos que funcionan como una contención, como una costura a lo largo de toda nuestra columna. ¿Cómo vamos a calcular los estribos? Primero van a depender de la armadura principal. Si la armadura principal es phi del 12 o phi del 16, los estribos van a ser del 6. Si la armadura es entre phi del 16 y phi del 25, los estribos van a ser del 8. Y si la armadura es mayor a phi del 25, los estribos van a ser del 10. Generalmente se van a estar moviendo en estos dos rangos, ¿sí? La separación de los estribos la voy a calcular según el lado menor de la columna. Si mi columna es de 20 por 20, el lado menor es 20. Si mi columna es de 20 por 25, el lado menor es 20. Si mi columna es de 25 por 30, el lado menor es 25. O haciendo 12 por el diámetro de la armadura principal. Si mi armadura principal es phi del 12, entonces el diámetro es 1,2 centímetros. Si mi armadura principal es phi del 20, entonces el diámetro es 2 centímetros. ¿Sí? Básicamente lo que hago es dividir esto por 10. Divido esto por 10, divido esto por 10 y ahí obtengo los centímetros. Bueno, multiplico eso por 12. Según cuál sea el dato más, el número más chico, esa va a ser mi separación máxima. ¿Sí? Si yo uso phi del 12, por ejemplo, hago 1,2 por 12 y eso me da 14,4 centímetros. Entonces, el lado mínimo de la columna es 20. Si la armadura mínima es 12, esta va a ser la separación máxima de los estribos. 14,4. ¿Puedo separarlos cada 15? No. ¿Puedo separarlos cada 10? Sí, porque esta es la separación máxima. No es la única, no es la mínima, es la máxima. Puedo dejar que los estribos estén más juntos, no puedo dejar que estén más separados. A continuación, verifico. ¿Sí? ¿Cómo verifico? Haciendo esta cuenta de acá, el lado de la columna, menos 6 centímetros. Estos son el recubrimiento, ¿sí? Acuérdense que pueden ser 4, pueden ser 8, va a depender. Yo considero que 3 centímetros de cada lado es correcto, es adecuado para recubrir.
Menos 2 veces por el diámetro de los estribos. Si tenemos Fidel 6 es 0,6. Si tenemos Fidel 8 es 0,8. De vuelta, esta cuenta de acá. Menos 2 por el diámetro de la armadura principal. Y todo eso tiene que ser menor o igual que 15 veces el diámetro del estribo. Si verifica, entonces los estribos están bien utilizados. Están bien adoptados, bien calculados. Si no verifica, hay que agregar rombos. Es decir, hay que agregar una segunda armadura secundaria, un segundo tipo de estribo, digamos. Y quizás si hay que agregar rombos, hasta podría ser que haya que agregar más armadura principal, porque de algún lado hay que sostenerlos. O bien puede ser que en vez de agregar rombos, haya que agregar ganchos o sunchos, que serían estos como estoy graficando ahora en pantalla. De todas maneras, en general es preferible utilizar rombos. Si hay que reforzar, es mejor utilizar rombos, ¿sí? No van a conocer mucha gente que prefiera los ganchos. Bueno, por último, calculamos, computamos la cantidad de estribos y cuál es la separación real. Esto es lo mismo que hicimos en vigas, esto es lo mismo que hicimos en losas y en escaleras. La cantidad de estribos van a ser la luz de la columna dividido la separación adoptada. 14,4, 14, 15, 15 dependiendo. Guarda. 10, 11, 12, lo que sea, más 1. Si nos da con coma, redondeamos siempre para arriba. Y con este dato calculamos la separación real que van a tener los estribos. ¿Sí? Bueno. Por último, algunos detalles simplemente para poder visualizar bien todo esto y que es necesario que hagan. Cuando calculamos tanto los estribos como la armadura principal, es necesario dibujar la sección de la columna y representar qué pasa, ¿sí? Si no tenemos refuerzos ni nada, vamos a tener algo similar a esto que se está viendo acá en pantalla. Acotados, supongamos que son 20 centímetros por 20 centímetros. Acá el recubrimiento, si es de 3 y acá es de 3, entonces esos son los 6 centímetros que nos están dando acá arriba, que les señalé, y que son los mismos que utilizamos para el valor de gamma, ¿sí? Estos 6 centímetros vienen de ese recubrimiento. Puedo usar 2 centímetros de recubrimiento, menos que eso no, más que eso sí. Insisto, ya lo dije un montón de veces, pero 3 centímetros creo que está bien. Si tenemos refuerzos, estos son todos los tipos de refuerzos que podemos añadir, ¿sí? Entonces está bueno graficarlo también y representarlo. Insisto, estos son los mejores. Estos son los mejores tipos de refuerzos. Y por último, la unión entre dos columnas, es decir, entre una columna de planta baja con una columna de planta superior, se realiza de esta manera, ¿sí? ¿Cuánto se va a meter la columna de abajo en la columna de arriba? 50 veces el diámetro de la armadura principal de la columna de abajo, ¿sí? Esto hay cálculo incluso para saber cuál es la pendiente, cuál es la inclinación, el ángulo que se genera acá. No es necesario, esto también realmente es algo que se termina resolviendo en obra un montón de veces, pero sí es importante saber esto, porque con eso vamos a poder computar con precisión cuánto acero vamos a necesitar. Bueno, fíjense acá también que está aclarado por las dudas. ¿Cuál es la separación máxima que debe tener la armadura? Si nosotros necesitamos 4 Fidel 12, pero la columna tiene más de 35 centímetros, vamos a tener que añadir más barras para poder cumplir con la separación. Son coeficientes de seguridad. Antes de terminar, ya me estaba olvidando, las memorias de cálculo brevemente para visualizar cómo son y cómo se completan. Yo las tengo diferenciadas en el tipo de columnas que tengamos. Esto es para columnas de centro, esto es para columnas de borde y esto es para columnas de esquina, ¿sí? El modo de completar, fíjense que es bastante intuitivo, igual tenemos todos los símbolos. Acá va el número de columna, acá va la carga, que va a estar, la carga última mayorada que va a estar recibiendo la columna, ¿sí? El área, los dos lados, que acá si el área, si por ejemplo es de 20 por 20, simplemente ponemos 20 por 20, el área es de 400. La esbeltez y la esbeltez límite, para poder ver si se cumple. Si es corta, esto se tacha. Si no es corta, hay que ver cuál es ese momento mínimo y el momento amplificado. La cuantía que obtuvimos del ábaco cuando es esbelta, o la cuantía 0,01 cuando no es esbelta directamente.
Y bueno, la armadura, ya con eso, la armadura que estamos adoptando. Principal, la armadura secundaria y el refuerzo si es necesario. Si no necesita refuerzo, ponemos NN, no necesita. ¿Sí? La armadura principal, por ejemplo, 4 Fi del 12. ¿Sí? La armadura secundaria, estribos del 6, por ejemplo, Fi del 6, cada 14 centímetros. Si la columna es de borde, fíjense que es muy similar, con algunas aclaraciones. ¿Cuáles son? Los momentos. Fíjense que acá no tenemos momentos, acá sí, que son los que calculamos, lo que les expliqué antes. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Acá no se olviden de poner los momentos con el signo que corresponda. Si esto dio menos... Si esto dio menos 11 y este dio 14, ponen el menos, no se lo olviden. Todo lo demás es lo mismo. Y por último, en las columnas de esquina, fíjense que tenemos un poquito más todavía. ¿Por qué? Porque tenemos para una sola columna diferenciado lo que es el eje X del eje Y. La carga y el área no cambian según el eje, lo que cambia es el lado, el momento. Cada eje va a tener sus respectivos momentos, cada eje va a tener sus respectivas beltés, sus respectivas amplificaciones y demás. Con todo esto ya pasamos al momento oblicuo, que es uno solo, la cuantía, que es una sola, la que adoptamos, la armadura que adoptamos, la excentricidad que estamos calculando, la carga nominal, la verificación. ¿Sí? Acá es básicamente si verifica o no verifica. A ver, a fin de cuentas tiene que verificar. Los estribos y los refuerzos. Si no necesita refuerzos, NN. Bueno, esto es todo. Espero realmente que les sea de muchísima ayuda todo este video. Como siempre, cualquier duda que tengan, pueden preguntarme sin ningún tipo de inconvenientes. Y ahora a trabajar.